Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este webinar titulado COVID-19 y disfunción tiroidea. Mi nombre es María Teresa Bedoya. Hoy estaré acompañando a la doctora María Jimena Mejía, quien nos hablará un poco sobre las enfermedades tiroideas y su relación con el COVID-19. La doctora María Jimena es internista, endocrinóloga, especialista en tiroides y máster en nutrición, y hoy nos contará sobre esta asociación entre estas dos enfermedades y también responderá a sus preguntas. Los invitamos a depositar sus preguntas en el chat durante el transcurso de la charla y al final responderemos a ellas en la medida de lo posible. Doctora María Jimena, bienvenida nuevamente, es un placer tenerla acá. Hola María Teresa, muchas gracias y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Endocrinología por permitir este espacio para los pacientes y a nosotros por permitirnos educar a los pacientes, en este caso en enfermedad tiroidea, como lo hemos venido haciendo durante todos estos días, hace unos días hablando de enfermedad tiroidea y fertilidad y hoy hablando especialmente de la situación actual de pandemia de COVID-19 y la asociación con disfunción tiroidea. Para dar inicio a esta discusión interactiva con ustedes, quiero primero invitarlos también a leer una cartilla que se hizo especialmente para ustedes, que responde muchas de estas preguntas con respecto a la situación actual y la presencia de una enfermedad tiroidea, especialmente en este caso hecha para disfunción tiroidea, y que nos ayuda un poco a completar todo lo que hablemos acá. Sin embargo, adicional a la disfunción tiroidea, hablaremos durante esta hora de discusión acerca de otras enfermedades también asociadas de la tiroides, incluyendo los nódulos tiroideos y el cáncer de tiroides que no se encuentran incluidos en esta cartilla. El primer punto para resolver es si las personas con disfunción tiroidea tienen un riesgo aumentado de contagiarse con SARS-CoV-2. Cuando ustedes ven la cartilla está hablando de COVID-19 y muchos de ustedes nunca han escuchado hablar de SARS-CoV-2 o no entienden esta palabra, y aquí nos estamos refiriendo específicamente al virus, al coronavirus, al tipo de coronavirus que produce la enfermedad de COVID-19. De tal forma que muchas personas durante la consulta o en el chat o en algunas redes se preguntan y algunos otros no tienen tampoco respuesta de si la disfunción tiroidea tiene un riesgo aumentado para el contagio con SARS-CoV-2 y si tener hipotiroidismo o hipertiroidismo de origen autoinmune nos convierte en personas inmunosuprimidas, como me lo han preguntado mucho, y aumentan el riesgo de infección. Lo primero que quiero explicarles a todos ustedes es qué es la disfunción tiroidea. La disfunción tiroidea se refiere específicamente a la alteración de la función de la glándula tiroides, de tal manera que normalmente la hipófisis libera hormona estimulante de la tiroides que produce estimulación justamente a la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas ejercen un efecto directo en diferentes órganos y tejidos, en realidad casi en todos los órganos y tejidos del organismo. De tal manera que cuando hablamos de hipotiroidismo, es decir, una función de tiroidea disminuida, en realidad, y encontramos resultados en el laboratorio de TSH elevada, muchos pacientes se preguntan por qué si tengo la tiroides alta me están dando hormona tiroidea. En realidad lo que está alto acá, y ustedes lo ven mucho mejor en esta gráfica, es la TSH, y la TSH no es la hormona tiroidea. La TSH es la hormona que estimula a la tiroides a producir hormonas tiroideas, y la hormona tiroidea la medimos como T3 o T4, y en realidad en hipotiroidismo como T4 libre, que es la mejor forma de medirlo durante la enfermedad tiroidea de tipo hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, para que se entienda un poco mejor, pasa exactamente lo mismo en el sentido en que se produce hormona tiroidea en exceso, o hay un exceso de hormona tiroidea circulante en el organismo, lo cual genera una señal para disminuir los niveles de hormona estimulante de la hipófisis y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, para producir hormona tiroidea. En tal manera que las personas con hipertiroidismo, porque muchas veces muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, pero yo no entiendo qué es lo que tengo, si tengo hipotiroidismo o tengo hipertiroidismo, y reciben levotiroxina, entonces
entiendan una cosa acá, y es la TSH no es la hormona no es la hormona tiroidea, es la hormona que estimula la tiroides. Así que si la encuentran bajita, muy suprimida, significa que tienen un exceso de hormona tiroidea circulante. Y esto es el hipertiroidismo. Cuando hablamos de hipotiroidismo, en realidad la gran mayoría de los casos, casi el 90% de los casos, es de origen autoinmune. Antes, hace muchos años, ustedes veían los cotos, ¿sí? Los bocios grandísimos en aumento de la glándula tiroides, que se presentaba por deficiencia de yodo, que era la principal causa hace muchos años. Hoy en día, en la gran mayoría de países del mundo, la principal causa es de origen autoinmune y se conoce como tiroiditis de Hashimoto. En el hipotiroidismo de origen autoinmune, las defensas atacan directamente a la glándula tiroides y producen este efecto de disminución de la producción de hormona tiroidea. Otras causas también se pueden presentar con menos frecuencia, pero en el caso en que te quiten la tiroides o en el caso en que seamos expuestos a irradiación por radioyodo, terapias dirigidas contra la glándula tiroides por radioablación, la función de la tiroides pues ya no existe, porque ya no existe glándula, porque fue retirada durante una cirugía o fue destruida por una terapia específicamente para destruir la glándula tiroides, o menos frecuente por radioterapia de cabeza y cuello, en el caso de cánceres de cabeza y cuello que necesitan irradiar esa zona. Muchos me preguntan si es suficiente la radiación por una radiografía, y en realidad no, para destruir la glándula tiroides, o la presencia de yodo, del consumo de yodo para destruir la glándula tiroides, y la respuesta es no. Tiene que ser una terapia dirigida específicamente contra la glándula tiroides en irradiación con yodo o radioterapia de cabeza y cuello con dosis muy altas para irradiar algún cáncer que se requiera en ese caso. Y esto, por lo tanto, genera un aumento de la TSH y una disminución de las hormonas tiroideas. En el hipertiroidismo, lo que sucede, como les decía, es lo contrario, hay un exceso de producción de hormona tiroidea, pero en ese caso hay muchas causas, ¿sí? Una de las más frecuentemente presentadas también es la enfermedad tiroidea autoinmune, que en este caso ya no es la tiroiditis de Hashimoto, sino que se conoce como enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad en la cual las defensas atacan a la tiroides, pero ya no bloqueando la producción, sino aumentando la producción de hormona tiroidea, especialmente contra un receptor que es el receptor que recibe a la TSH. Hay otras causas diferentes también de exceso de producción de hormona tiroidea, como la presencia de un nódulo que produce hormona tiroidea. Este nódulo se llama adenoma tóxico, o de muchos nódulos en lo que conocemos como bocio tóxico multinodular. No todos los nódulos producen hormona tiroidea, en la gran mayoría de casos los nódulos no producen nada, pero en algunos casos, cuando producen hormona tiroidea de forma autónoma, sin hacerle caso a que la TSH disminuya, se conoce como adenoma tóxico. Y mucho menos frecuente por alguna destrucción transitoria, es decir, en lo que conocemos como tiroiditis subaguda, que se presenta por la presencia de infecciones con virus, como por ejemplo virus de la influenza, virus Coxsackie, Epstein-Barr, en algunos casos de dengue se ha presentado, y ahora vamos a hablar un poquito de esto con respecto al coronavirus. Lo más importante acá es que debemos tratar estas condiciones y que el manejo no es muy complicado para cualquiera de ustedes, así que el manejo realmente para el hipotiroidismo de cualquier origen, independiente de si es origen autoinmune, si es por destrucción, si es por irradiación o pues si es por déficit previo de yodo, el manejo es la suplementación de hormona tiroidea, que ustedes la conocen aquí en Colombia como levotiroxina. En algunos países se utilizan hormonas tiroideas bovinas que incluyen T3 y T4, aquí la levotiroxina es la T4, que es la que predomina en la circulación usualmente. Así que la suplementación de hormona tiroidea es el principal tratamiento de la enfermedad tiroidea que genera hipotiroidismo de cualquier origen. Y en el hipertiroidismo lo que necesitamos es justamente lo contrario, es decir, bloquear la producción de hormona tiroidea de la glándula tiroides con medicamentos como estos que están acá, que se conocen como medicamentos antitiroideos, en algunos casos por destruyendo la glándula tiroides con yodo o retirándola con cirugía en casos en que sea un bocio tóxico multinodular muy grande o que no haya una mejoría con el manejo con antitiroideos o no pueda administrarse yodo. Y posterior a esa destrucción siempre se va a necesitar
suplementación con levotiroxina, de tal manera que en algún momento muchos de ustedes pudieron ser hipertiroideos o tener hipertiroidismo y posterior a uno de estos manejos ya lo que tienen actualmente es hipotiroidismo porque no tienen glándula tiroides o porque se destruyó con un tratamiento con yodo que permitió que pasaras al otro lado, es decir, hipotiroidismo y una suplementación adecuada es suficiente. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es que la hormona tiroidea llegue en la cantidad adecuada a todos los tejidos y órganos del cuerpo y genere su función, porque la alteración que se produce por las enfermedades tiroideas de cualquier origen es principalmente porque la cantidad de hormona tiroidea o no es suficiente para el funcionamiento adecuado o es excesiva, generando un metabolismo muy intenso y aumentando también la destrucción, como en muchos casos lo vamos a ver más adelante. Si hablamos específicamente de enfermedad por COVID-19, nosotros tenemos que ver varias cosas. Y el primer punto que nos preocupa a muchos, y cuando empezó toda esta situación y empezaron a escucharse que algunos pacientes con COVID-19 tenían enfermedad tiroidea como única comorbilidad o que tenían enfermedad tiroidea, fue la única información que recibieron muchos. La preocupación es si la enfermedad tiroidea, disfunción tiroidea, hablando de hipertiroidismo o hipotiroidismo, genera un aumento del riesgo de contagiarse por SARS-CoV-2 y de sufrir por, enfermedad COVID-19. Y en realidad, si uno se va a la literatura, encuentra muchas cosas. Los que más han escrito definitivamente son los países que más casos han tenido, es decir, China y Estados Unidos. Y esta es una de las publicaciones más bonitas que hay en los últimos meses con respecto a esto. Es una publicación de JAMA de hace un mes, en el cual evalúan justamente las comorbilidades. Cuando ustedes escuchan en los noticieros a veces si tiene morbilidades o si tiene comorbilidades, estamos hablando simplemente de otras enfermedades, de cualquier enfermedad. Entonces, las enfermedades asociadas o las condiciones asociadas que tenían 5.700 pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19. Y ustedes ven acá en este cuadrito, que quiero mostrarles con un puntero, que la gran mayoría de pacientes, 4.991 pacientes de los 5.700 tenían más de una enfermedad asociada, ¿sí? Y es lo que nosotros usualmente vemos, que las personas que tienen más riesgo de mortalidad tienen más de una enfermedad, en este caso llámese diabetes, hipertensión, obesidad, y además tenían enfermedad tiroidea, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver, dentro de las enfermedades que estaban descritas, asociadas al diagnóstico de COVID-19, si ustedes ven este cuadro, no encuentran una enfermedad tiroidea. Le están asociadas enfermedades del pulmón, asma, enfermedad obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea del sueño, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, falla cardíaca congestiva, del hígado como cirrosis, hepatitis, enfermedad renal crónica en el caso del riñón, inmunosupresión que no incluye, ahorita les explico por qué no incluye cuando estamos hablando de enfermedad tiroidea autoinmune, no incluye las enfermedades tiroideas autoinmunes, estamos hablando de inmunosupresión por medicamentos, por ejemplo, en los pacientes que recibieron antes un trasplante de órgano y que necesitan medicamentos que bajen las defensas, VIH, aquí no está lupus, pero lupus es una de las enfermedades que genera inmunosupresión, especialmente también en el caso de lupus y artritis por el uso de medicamentos como glucocorticoides o medicamentos que disminuyen las defensas porque el tratamiento de estas enfermedades es disminuir las defensas. Y ustedes ven aquí con un valor altísimo, creo que el más alto de todos los valores, incluyendo diabetes, es obesidad, ¿sí? Entonces, a diferencia de la enfermedad tiroidea autoinmune, no es el tema, pero uno de los diagnósticos que con mayor frecuencia se encuentran en esos pacientes es obesidad y especialmente obesidad mórbida. Y especialmente en pacientes, pues en Estados Unidos, ustedes saben que la tasa de obesidad es muy alta, pero pareciera que no fuera algo que se presentara únicamente en Estados Unidos, sino en todos los países en donde se ha presentado la enfermedad COVID-19. La presencia de obesidad es uno de los factores que se asocia frecuentemente, no necesariamente con mayor contagio, pero sí con peores desenlaces.
De tal manera que si la pregunta es si las personas con disfunción tiroidea tienen un riesgo aumentado de contagiarse por SARS-CoV-2, no está descrito en ningún lado, ni hay fisiopatológicamente una razón por la cual las personas con disfunción tiroidea tengan un aumento del riesgo de contagio. Y si el hipo o el hipertiroidismo de origen autoinmune nos convierte en inmunosuprimidos y aumenta la infección, el riesgo de infección, la respuesta es no nos convierte en inmunosuprimidos, porque la enfermedad tiroidea autoinmune es una enfermedad órgano-específica, lo cual quiere decir que las defensas atacan específicamente a la glándula tiroides. Así que no están atacando otros órganos ni estamos recibiendo manejo contra las defensas, que es la siguiente pregunta justamente. Si recibo tratamiento, que me lo han preguntado muchísimo, para una enfermedad tiroidea autoinmune de la tiroides, entonces estoy inmunosuprimido. Si se supone que estoy recibiendo un tratamiento para que las defensas no ataquen a mi tiroides, entonces estoy intentando bajar las defensas y tengo más riesgo de contagiarme. Pero la respuesta, como les decía, no es una enfermedad que nos baje las defensas, y el tratamiento, si ustedes lo ven, del hipotiroidismo, incluyendo el hipotiroidismo de origen autoinmune, es solamente la suplementación de hormona tiroidea, ¿sí? De tal manera que recibamos en nuestros órganos la cantidad suficiente de hormona tiroidea. Y del hipertiroidismo, si ustedes ven, no va ninguno de los medicamentos ni tratamientos son para bajar las defensas. Cuando hablamos de medicamentos antitiroideos, los antitiroideos son específicamente medicamentos que disminuyen la producción de hormona tiroidea, ¿sí? Y disminuyen el paso de T4 a T3 en algunas situaciones específicas, pero no bajan las defensas, independientes si se utilizan para una enfermedad tiroidea autoinmune como la enfermedad de Graves. En el caso de estar tomando metimazol o propiltiuracilo, si tengo dolor de garganta y fiebre, debo asistir a urgencias. Las personas que toman estos medicamentos, metimazol y propiltiuracilo, saben que uno de los efectos secundarios del medicamento es muy infrecuente en realidad, pero puede suceder, es disminuir las células de la sangre, especialmente la producción de neutrófilos, que son células de alguna forma de defensa. Es muy extraño que suceda esto, en algunos pacientes podría suceder, esto se llama aplasia medular, y uno de los signos más importantes que siempre debe haberles dicho seguramente su endocrinólogo o quien le recetó cualquiera de estos medicamentos, que podría predecir que usted estuviera presentando este efecto secundario del medicamento, que es grave, pero es muy infrecuente, es dolor de garganta y fiebre. Lo que sucede es que en la situación en la que estamos actualmente, realmente tenemos otras causas de dolor de garganta y fiebre que nos llevan a asistir a urgencias, y muy probablemente si usted tiene dolor de garganta y fiebre mientras está tomando metimazol o propiltiuracilo, alguien no tenga en cuenta la toma de esos medicamentos y lo único que solicite es la prueba de COVID. Pero en realidad, si está tomando alguno de estos medicamentos, debe solicitar a la persona que le hace los estudios que por favor realice un cuadro hemático o un hemograma, de tal manera que así puedan darse cuenta que la causa probablemente de los síntomas sea algún efecto secundario del medicamento, y además de hacer la prueba de COVID, estén ustedes tranquilos de que no es un efecto secundario del medicamento, porque podría aún ser más grave que fuera el efecto secundario del medicamento con las células de la sangre bajitas que la presencia de pronto de infección por COVID. La siguiente pregunta va a la forma de la glándula tiroides, y es que muchos pacientes, independiente de cómo funcione su tiroides, si tiene una función tiroidea normal, se preguntan si el hecho de tener nódulos o bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, o la presencia de cáncer de tiroides aumenta el riesgo de contagio por SARS-CoV-2. Cuando hablamos de la glándula tiroides, quiero mostrarles acá. La glándula tiroides puede estar funcionando perfectamente estando muy aumentada de tamaño, puede estar funcionando perfectamente teniendo nódulos tiroideos o estando de tamaño normal. Incluso estando con un tamaño dentro de límites normales y sin nódulos, puede estar alterada su función. Entonces, una cosa es la estructura de la glándula y otra es la función de la glándula tiroides, es decir, la capacidad de producir hormona tiroidea o de no producir un exceso de hormona tiroidea.
Así que la presencia exclusiva de nódulos, como ustedes lo ven acá, sea un solo nódulo o sean muchos nódulos, en una tiroides que funcione perfectamente o si está funcionando inadecuadamente, pero tiene el manejo adecuado de la disfunción tiroidea, no genera de ninguna manera un aumento del riesgo. Hoy una paciente justamente me preguntaba que había ido a un procedimiento y le habían dicho que no lo hacían porque ella había tenido un antecedente de cáncer de tiroides, por lo cual estaba inmunosuprimida y no le hacían ningún procedimiento, pero en realidad ni la presencia de cáncer de tiroides, incluso antes de hacer la cirugía de cáncer de tiroides, ni después de la cirugía de cáncer de tiroides, aumenta el riesgo ni lo convierte en inmunosuprimido, pensando que tenga un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2. Otra pregunta que me hacen frecuentemente y que hace unos días estuvimos respondiendo con un grupo de preguntas muy grandes que llegaron, es si la presencia de ansiedad por el aislamiento podría generar algunos síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, o cómo puedo yo diferenciar si la causa es que está mal controlada mi función tiroidea o que tengo síntomas de ansiedad o angustia por el aislamiento. Esto simplemente es para recordarles a los que ya han tenido hipotiroidismo e hipertiroidismo, seguramente les han explicado todo esto, pero algunos síntomas de tener una falta de hormona tiroidea o de sospechar que tienen una ausencia o una disminución de la hormona tiroidea circulante, que es en lo que hablamos de hipotiroidismo. Dentro de esos, la intolerancia al frío, les genera más frío durante el día y especialmente durante la noche, reducción de la tasa metabólica, porque recuerden que la hormona tiroidea es una hormona metabólicamente activa y que permite que el metabolismo se estimule y también que todos los procesos en el organismo sean mucho más rápidos. Disminución del apetito, que en realidad la mayoría de pacientes con hipotiroidismo no me refieren a disminución del apetito, pero es un síntoma descrito, y aumento de los niveles de colesterol LDL. Estos que están en negro, empiecen a pensar si son síntomas asociados también a la preocupación, a depresión, a angustia, a ansiedad por alguna situación, incluyendo en muchos casos estar en casa o en la preocupación por la infección por COVID. Bradicardia, que se refiere a una frecuencia cardíaca baja. En hipotiroidismo leve usualmente uno no encuentra una frecuencia cardíaca que disminuya de una forma significativa. Tiene que ser un hipotiroidismo severo para que empecemos a ver una disminución significativa de la frecuencia cardíaca, igual a un aumento de la tensión arterial diastólica, que es la de abajo. Intolerancia al ejercicio, que eso sí frecuentemente lo vemos, pero también lo podemos ver. Intolerancia al ejercicio es que empezamos a hacer ejercicio y decimos como, no puedo más, estoy extremadamente agotado. Pero lo vemos también porque si estamos quietos durante mucho tiempo, el desacondicionamiento físico de estar en la casa sin movernos puede generar esa intolerancia al ejercicio. Piel seca y pálida y en ocasiones amarilla cuando el hipotiroidismo ya es más severo. Cuando hablamos de edema duro es que se sienten como hinchados, debajo de la piel se llenan de unas sustancias que se llaman glucosaminoglicanos, y que el pelo es muy frágil y es muy grueso y se cae con facilidad, y las uñas son frágiles. En el sistema nervioso tiene un efecto muy importante la hormona tiroidea. Entonces, tanto la falta como el exceso de hormona tiroidea podrían generar síntomas muy significativos a nivel del sistema nervioso central y que se pueden de alguna forma asociar también a la presencia de otras enfermedades o otras condiciones, incluyendo menopausia, ansiedad, depresión, y que debemos saber cuándo estamos hablando solamente de hipotiroidismo o también estamos hablando de hipertiroidismo. Somnolencia dentro de las causas de hipotiroidismo, falta de concentración y cambios en la memoria, adormecimiento en las manos y depresión. Pero los puse todos estos en negro porque quiero que vean que todos estos pueden ser síntomas de no dormir bien, de estar ansioso, de estar con depresión, de estar preocupado, lo cual no implica que asociemos esto únicamente a la presencia de preocupación o de ansiedad y que dejemos de lado, si ya tienen una enfermedad tiroidea, que deben tomarse los estudios para descartar primero que la causa no sea un mal control de la función tiroidea porque esté faltando hormona tiroidea en este caso. El empeoramiento de la apnea del sueño se puede dar por varias cosas. Una, porque
durante el tiempo que estamos hipotiroideos se acumulan más estas sustancias que había dicho previamente, los glucosaminoglicanos, y otra porque a veces nos subimos más fácil de peso, estreñimiento y alteraciones en los ciclos menstruales que incluyen ciclos menstruales muy lejanos, oligomenorrea o amenorrea, o infertilidad en algunos casos y disminución de la libido. En el caso del hipertiroidismo, es más probable que este hipertiroidismo, que muchas personas me preguntan si el control de la hormona tiroidea puede estar anormal porque tienen muchos síntomas de este tipo o es ansiedad, se asocia mucho más con síntomas de ansiedad, porque recuerden que la hormona tiroidea nos vuelve más hiperkinéticos, nos vuelve más activos y puede hacer que todos los órganos se sientan como cuando estamos ansiosos. Así que podemos ver que hay taquicardia, es decir, la frecuencia cardíaca es muy rápida, o palpitaciones que sienten el corazón, que se sube la tensión arterial, y en muy pocos casos, pero podría presentarse en casos más severos, hay taquiarritmias, es decir, además de que el corazón late muy rápido, late irregular. Es más fácil que si estás con un exceso de hormona tiroidea, ya sea por sobresuplementación, porque uno podría tener un hipertiroidismo por sobresuplementación de levotiroxina, en el caso cuando tenemos hipotiroidismo, podría tener hipertiroidismo secundario a los medicamentos, o por un diagnóstico ya previo de hipertiroidismo, se fatigue más fácil que incluso en el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el corazón va a mil con cualquier situación de actividad física, por lo cual hace que sea un poco más difícil respirar. En el sistema nervioso, como les decía, puede generar muchos síntomas y signos muy similares a lo que podemos encontrar cuando tenemos ansiedad por cualquier otra razón, o cuando no dormimos, incluyendo nerviosismo, la habilidad emocional, como les decía, hiperquinesia, que todo el tiempo necesitamos estar haciendo algo, temblor en las manos, ansiedad, insomnio, agotamiento mental, y en los casos en los que ya hay alguna enfermedad de origen psiquiátrico de base, incluyendo trastorno afectivo bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, podría empeorar estos trastornos paranoides, esquizofrénicos y ansiosos. Es muy frecuente que los pacientes empiecen consultando por exceso de calor, por sudoración, por caída de la fragilidad de las uñas y caída del pelo, que es más abundante que en el hipotiroidismo, porque el pelo y las uñas se recambian mucho más rápido por el exceso de hormona tiroidea, y muchas veces podemos presentar dolor muscular y debilidad muscular. Los pacientes con hipertiroidismo que pierden peso, en muchos casos se presenta esa pérdida de peso no solamente por pérdida de grasa, sino también por una pérdida muy severa de masa muscular que tienen que tenerla en cuenta cuando están viendo que están perdiendo peso. A nivel ocular, en algunos casos puede haber como retracción de los párpados y sentir como los ojitos más salidos, no solamente si hay enfermedad de Graves, sino en otros casos diferentes, y aumento del apetito y pérdida de peso, como les decía. Y en la función reproductiva, lo hablamos hace un par de días con los pacientes cuando discutimos acerca de enfermedad tiroidea y fertilidad, pero puede ser una causa de infertilidad también y de disminución de la libido. Así que ya entendiendo todos los signos y síntomas de hipertiroidismo e hipotiroidismo, pueden ver que sí puede asociarse con muchos o ser muy similares los síntomas a síntomas de confinamiento, de ansiedad, de irritabilidad, de depresión. Muchos piensan, pero no hay ningún problema actualmente porque voy a estar ansioso y estresado, pero si ustedes ven a su alrededor, hay muchas personas que esta situación les está generando justamente estos síntomas y con función tiroidea totalmente normal, así que en ese caso, cuando vemos que la suplementación, la función tiroidea es adecuada, debemos buscar otras causas y en muchos casos debemos buscar ayuda también de otro tipo y no solo de endocrinología. Si tengo hipertiroidismo o cáncer de tiroides, ¿puedo retrasar la terapia con yodo cirugía? Recuerden que la terapia con yodo, el fin en el tratamiento de hipertiroidismo es convertirlo en hipotiroidismo, que tiene un mejor control, es más fácil de manejar y destruir ese tejido tiroideo que está generando problemas. La respuesta a esto depende. Cuando ustedes ven algunas recomendaciones para pacientes en diferentes sociedades en el mundo, muchas veces van a encontrarse con que la respuesta en esto es atrase su terapia porque el cáncer de tiroides no es una prioridad, o pensar que el hipertiroidismo no es el manejo con yodo no es una prioridad, pero depende del paciente. Nosotros no tenemos que ponernos en lugar de cada uno, individualizar el caso.
porque hay algunos pacientes que no logran el control con el metimazol o si reciben propiltiuracilo, no logran un control adecuado con medicamentos o tienen efectos secundarios muy importantes a los medicamentos y que podrían comprometer más su vida que recibir una terapia con yodo. El yodo en ningún caso, ni en el caso del manejo de cáncer de tiroides que se dan dosis altas, ni en el caso de manejo de hipertiroidismo que se dan dosis bajitas, se ha demostrado o tiene alguna razón por la cual aumenta el riesgo de contagio. Evidentemente, salir de nuestra casa y estar en una institución hospitalaria por cualquier motivo y por cualquier examen aumenta el riesgo porque estamos más en contacto, pero no por recibir una terapia con yodo aumenta el riesgo. Y hay muchas instituciones que tienen muy buenos protocolos para el manejo de las terapias con yodo, tanto de dosis bajas para hipertiroidismo como de dosis altas para cáncer de tiroides. Así que debemos individualizar el caso. Ahora, si usted se encuentra muy bien controlado el hipertiroidismo con una terapia farmacológica, no tiene efectos secundarios y puede en este momento evitar que probablemente no, con seguridad después de la terapia con yodo empiece a variar entre hipertiroidismo y hipotiroidismo, tenga inicialmente un control muy variable de la función tiroidea que les lleva a otras complicaciones, evítelo. Pero si en realidad tiene la necesidad, consulte nuevamente y evalúe cada uno de los casos específicamente para saber si usted puede ser candidato a una terapia con yodo o si ya tenía programada una terapia con yodo y suspendieron los medicamentos y no sabemos cuándo va a ser la terapia, reinicie sus medicamentos porque el problema aquí está en estar hipotiroideo o hipertiroideo. Entonces, reinicie la levotiroxina en caso de que ya esté programado para una terapia con yodo después de una cirugía, porque si ya no tiene tiroides, no tener hormona tiroidea puede ser muy grave. En cambio, reiniciar la hormona tiroidea y que más adelante le digan vamos a suspenderla o vamos a darle un medicamento para no quitarle su hormona tiroidea y poderle ya dar el yodo, es mucho más seguro. Así que si puede retrasarse, se puede retrasar. No sabemos cuándo va a terminar esto, así que la recomendación es que si tiene ya la indicación de hacer el yodo, consulte nuevamente, porque ya hay protocolos muy bien establecidos, tanto de yodo como de manejo de cirugía, en los cuales ya los cirujanos ya no entran con una parafernalia enorme a hacer cirugías pequeñitas con dificultad, porque pueden hacer estudios de COVID 24 horas antes y hacerlo con más tranquilidad en cualquiera de los casos. Así que si el manejo de cirugía para usted le está generando ansiedad porque no puede estar tranquilo por diagnóstico de cáncer de tiroides, si tiene una cirugía programada, vuelva a contactar a su cirujano y le plantea su caso porque se están haciendo muchos protocolos para el manejo de cirugía. Otro punto diferente es esos pacientes que si me está escuchando, un par de días recibí una paciente con un nódulo tiroideo grande, pero grande que es igual grande desde el 2015, y tiene en su casa, y no es un diagnóstico de cáncer de tiroides, es un nódulo con un reporte de Bethesda 3 que es indeterminado, y en su casa ella es hipertensa, su esposo tiene POC y su hija tiene asma. Entonces, si ustedes ven riesgo-beneficio, en los casos en que se pueda aplazar y que no se requiera con urgencia, pueden aplazar el tratamiento. Y en los casos de cáncer de tiroides que tengan otras especificaciones más agresivas o que ya hayan hablado previamente y estén programados para cirugía, vuelvan a plantear la posibilidad porque se están haciendo cirugías con seguridad. Si la infección por COVID-19 puede generar hipo o hipertiroidismo, en realidad cualquier infección, más aún cualquier infección que pueda comprometer la calidad de vida de forma severa de un paciente, en pacientes críticamente enfermos, o si una enfermedad incluyendo COVID-19 o cualquier otra nos lleva a la unidad de cuidado intensivo, recordemos que la hormona tiroidea se necesita para todas las funciones en el organismo. Entonces, la falta de hormona tiroidea podría empeorar durante cualquier tipo de infección como estas, o el hipertiroidismo podría empeorar. Así que la infección por COVID-19 hasta el momento no se ha descrito que genere hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero en una enfermedad grave podría empeorarlo. Y en realidad hay un caso reportado cuando hablamos específicamente de una enfermedad que les dije recientemente, que es la tiroiditis subaguda.
algunas enfermedades, en algunos casos se presenta por la presencia de algunas infecciones virales. No se había reportado ningún caso por COVID-19, pero ya hay un caso reportado en Italia de una paciente de 18 años que después de la infección por COVID-19 se resolvió su infección, pero presentó destrucción de la glándula tiroides por tiroiditis subaguda, que es una condición infrecuente, pero además de que es infrecuente, no se había reportado por COVID-19, solo por otros virus, así que podría suceder en algún caso. Si tengo hipotiroidismo o hipertiroidismo y me infecto con SARS-CoV-2, ¿tengo más riesgo que otras personas? Bueno, lo dije previamente, y es infrecuente, lo dije previamente, y es la presencia de cualquier infección en un paciente que esté críticamente enfermo podría generar que un diagnóstico previo de hipotiroidismo se empeore o uno de hipertiroidismo necesite también mayor control, y que los pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo que no estuviera previamente controlado, uno de los casos de muerte por SARS-CoV-2 por COVID-19, pues, que se presentó en Colombia, era justamente de un paciente joven que no tenía otras enfermedades, pero que tenía su hipertiroidismo mal controlado. Y recordemos que un mal control del hipertiroidismo, el exceso de hormona tiroidea circulante, podría generar alteraciones muy severas y complicaciones graves, incluyendo tormenta tiroidea, que empeora con cualquiera de estas. Entonces, el mal control podría empeorar durante cualquiera de estas situaciones, pero con un adecuado control se podría manejar adecuadamente. Y la causa de hipo o hipertiroidismo usualmente no es la presencia de COVID-19, que no se ha descrito previamente, excepto en este caso específico de tiroiditis subaguda. Para terminar, muchos me preguntan qué cuidados debo tener en el caso actual, si tengo diagnóstico de hipertiroidismo o de hipotiroidismo y tengo mayor riesgo por exposición al COVID, que creo que realmente los tenemos todos y más quienes vamos a algún hospital, pero los cuidados que se deben tener en primer lugar es no suspender los medicamentos. Repito, porque he recibido últimamente pacientes que suspendieron la levotiroxina para el tratamiento de yodo posoperatorio de cirugía y están en este momento en un hipotiroidismo severo y no la reiniciaron porque les da miedo reiniciarla. Debe generar más miedo no estar controlado. Entonces, no suspendan sus tratamientos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de algunas indicaciones de la toma de los medicamentos, pero el uso continuo de los medicamentos que venían ordenando previamente, excepto si ustedes sienten que, por ejemplo, están tomando levotiroxina y tienen síntomas de hipertiroidismo, pidan que les realicen una prueba para evaluar si tienen un exceso de hormona y deben suspenderla, o al contrario, si estaban recibiendo metimazol y sienten todo lo contrario de los síntomas actualmente, probablemente deban disminuir la dosis o suspenderla, pero sin exámenes no lo hagan, es decir, no suspendan sus medicamentos de una forma abrupta y sin indicación médica. ¿Qué debemos evitar? Muchos pacientes llegan a la consulta, siempre lo digo, con unos libros así de grandes, de cómo manejar la enfermedad tiroidea con la alimentación, y muchos se contradicen, ¿sí? Hay libros que les he visto a ellos de suspenda todos los alimentos con yodo o de consuma todos estos alimentos todos los días y estos jugos que tienen una cantidad suficiente de yodo. Y en realidad, lo más importante, porque tanto el déficit como el exceso de yodo producen enfermedad tiroidea. La falta de yodo puede producir enfermedad tiroidea, tanto hipotiroidismo por un embocio multinodular, genera enfermedad con múltiples nódulos al suspender el yodo de la alimentación, como hipertiroidismo también, en muchos casos de cambios en la dieta con exceso y déficit de yodo, e incluso el exceso de yodo podría producir también hipotiroidismo, especialmente de origen autoinmune, tanto hipo como hipertiroidismo de origen autoinmune. Entonces, el primer punto es evitar lo que sabemos que genera daños en la circulación de la hormona tiroidea y en las enfermedades autoinmunes. El primero, especialmente en hipertiroidismo, el cigarrillo, que puede empeorar definitivamente no solo la enfermedad autoinmune, sino la posibilidad de progresión y compromiso ocular
en muchos pacientes que ya lo tienen, de orbitopatía tiroidea, las alteraciones del sueño, porque recuerden que las hormonas se liberan de forma circadiana en el día, es decir, algunas hormonas se liberan más en la mañana, otras en la noche, y se altera la liberación de hormonas, especialmente cortisol, adrenalina, noradrenalina y hormonas tiroideas, cuando hay alteraciones de los patrones de sueño. Así que esto podría ser una causa por la cual, si bien venía previamente muy controlado con su hormona tiroidea, las alteraciones en el sueño podrían generar también alteraciones en los niveles de las hormonas tiroideas cuando se miden, a pesar de que tuviera la misma dosis previamente. Definitivamente, ustedes lo ven acá, evitar embutidos, empaquetados, ultraprocesados y azúcares simples al máximo, porque este tipo de alimentos se ha demostrado que alteran la flora intestinal o lo que conocemos como microbiota intestinal y generan un aumento de diferentes enfermedades autoinmunes, incluyendo colitis ulcerativa, enfermedad celíaca, enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, es decir, empeoran cualquiera o podrían desencadenar la aparición de enfermedades autoinmunes con el consumo de este tipo de alimentos de forma crónica, es decir, por mucho tiempo. Y no sobra decir que definitivamente el estrés, porque el estrés además produce inmunosupresión y produce liberación excesiva de cortisol, aumenta la resistencia a la insulina y aumenta los cambios drásticos en diferentes niveles hormonales, tanto de hormonas sexuales como de hormona tiroidea, y disminuye, a diferencia de la enfermedad tiroidea, un nivel de estrés severo sí puede disminuir las defensas de una forma significativa y sí puede tenerlo a usted inmunosuprimido. ¿Qué es importante informar en estos casos cuando usted ve que la dosis de hormona tiroidea que recibía antes lo tenía perfectamente controlado y no sé qué pasó en este tiempo, pero por alguna razón con la misma dosis ya no estoy controlado? Informar a su médico si está tomando otros medicamentos al mismo tiempo o por lo menos las siguientes 4 horas después de la toma de levotiroxina. Medicamentos como meprazol, antiácidos, suplementos nutricionales incluyendo calcio, hierro y algunos, si se está tomando la hormona tiroidea con algunas otras cosas, yo le decía hace unos días a María Teresa con aceite de oliva en las mañanas porque disminuye definitivamente la absorción de hormona tiroidea. El jugo de toronja es uno de los que más se ha descrito asociado a la disminución de la absorción de hormona tiroidea. Algunos en Panamá describieron el jugo constante diario de papaya asociado a la disminución de la absorción de la hormona tiroidea. Entonces, recuerden que deben tomar el medicamento, hablando específicamente de la levotiroxina, 1 hora antes, idealmente, de las comidas y evitar este tipo de suplementos o de medicamentos por lo menos 4 horas después. Si toman biotina, por favor, suspender el medicamento o bueno, el suplemento con biotina o el multivitamínico que tiene biotina por lo menos 3 días antes de tomarse los exámenes para que no salgan exámenes falsamente alterados. Y recuerden no cambiar idealmente de marca o informar a su médico que cambió de marca, porque cuando hay un cambio de marca, los excipientes de cada marca son diferentes y la absorción de cada marca es diferente en cada organismo. Entonces, deben tener en cuenta todo esto. Y definitivamente tener un estilo de vida saludable. Recuerden que hablamos de no tener un exceso ni un déficit de yodo. Entonces, si bien una de las cosas que hay que suspender es embutidos, empaquetados, ultraprocesados, todo tipo de frutas, verduras, cereales, el pollo, el pescado, tienen yodo, pero tienen yodo de una forma, en unas cantidades adecuadas para su alimentación, así que una alimentación variada, rica en frutas, verduras, que son los mejores antioxidantes que pueden tener y la mejor fibra de vegetales, tubérculos, proteínas, incluyendo proteínas provenientes del mar, que son los que más yodo tienen, pollo y pescado, pueden ser un muy buen aliado en esta situación, además de descansar de una forma adecuada y el ejercicio todos los días, porque además recuerden una cosa, y es que el aumento de grasa corporal hace que las necesidades de hormona tiroidea sea mayor y la reducción de grasa corporal hace que las necesidades de hormona tiroidea sean menores en el organismo. Así que estoy dispuesta pues a todas las preguntas que hayan quedado después de toda esta información enorme. Espero haber sido lo más clara posible
y haberles podido ayudar a resolver todos esos interrogantes de los que hablamos previamente, y estoy abierta a sus preguntas, sin olvidar que pueden también apoyarse de la cartilla que hicimos para ustedes. Doctora María Jimena, muchas gracias. Como siempre, es una intervención muy clara y llena de valor. Tenemos varias preguntas en el chat para aquellas personas que se unieron un poquito después, así como ven en la imagen, en la última imagen que presentó la doctora María Jimena. La doctora María Jimena es internista, endocrinóloga, especialista en tiroides y además tiene un máster en nutrición. Y como ya les decía, está en este momento disponible para responder sus preguntas. Entonces, los invitamos a consignar sus preguntas en la casilla. Ahora, doctora, si le parece bien, voy a comenzar a hacerle las preguntas que están más relacionadas como con la patología tiroidea y después comienzo a hacerle las preguntas que están asociadas a COVID-19 o SARS-CoV-2. Entonces, nos pregunta una paciente, dice, doctora, buena noche. En la EPS solo ordenan como laboratorios TSH. ¿Usted considera necesario tomar T3 y T4 u otros exámenes? Bueno, depende. Cuando hacemos el diagnóstico inicial y pedimos solamente TSH en el diagnóstico inicial, eso nos da una luz de que hay alguna alteración, porque cualquier cambio mínimo en las hormonas tiroideas es detectado por la hipófisis, y esto permite que la hipófisis inmediatamente aumente o disminuya la hormona estimulante de la tiroides y nos damos cuenta de una forma temprana. Así que podríamos encontrar diagnósticos tempranos únicamente con TSH. Pero si tenemos una TSH alterada y la T levemente elevada y una T4 libre dentro de rangos normales, muchos pacientes no necesitan tratamiento en estos casos. En hipotiroidismos subclínicos leves y probablemente con anticuerpos negativos, la TSH puede estar levemente elevada por periodos de tiempo muy cortos y con hormonas tiroideas dentro de rangos normales, porque no durmió bien, porque tenía una enfermedad adicional, porque estaba estresado durante muchos días, porque la muestra se procesó en un tiempo inadecuado, por muchas razones. Entonces, si es para el diagnóstico inicial, lo ideal sería hacer medición de TSH y T4 libre en el caso en que sospechemos hipotiroidismo. En el caso de hipertiroidismo, en el caso de hipotiroidismo, ni en el diagnóstico ni en el seguimiento se requiere T3. T3 sí podría ser de utilidad en hipertiroidismo, porque podemos tener TSHs muy suprimidas, T4 libres normales, pero la causa es un hipertiroidismo por T3, a diferencia del hipotiroidismo. Así que en el hipotiroidismo, en el seguimiento, si uno tiene un control adecuado, podría hacer seguimiento únicamente con TSH. Seguimiento. Pero en casos específicos, especialmente, digamos que en la EPS uno a veces encuentra como algunas alteraciones, entonces requiere otra cita para hacer TSH y T4. En otro caso específico que no podemos hacer seguimiento con TSH es después del yodo, porque después de la terapia con yodo, la TSH se mantiene suprimida entre 6 meses y 1 año. Y muchos continúan aumentando dosis de metimazol porque la TSH está suprimida, llevando a un hipotiroidismo severo. Entonces, el seguimiento en situaciones específicas, como por ejemplo hipotiroidismo central, aquellos que o tienen un tumor hipofisiario que les han retirado, o un tumor cerebral que ha hecho que retiren células de la hipófisis que produzcan hormona tiroidea, es decir, el hipotiroidismo central. En el caso de posyodo, hipotiroidismo posyodo, y especialmente también en los casos de seguimiento de cáncer de tiroides, idealmente debería hacerse seguimiento con TSH y T4, y en el hipertiroidismo T3 es de utilidad, sobre todo la primera vez cuando queremos saber si hay un hipertiroidismo por T3. Muchas gracias, doctora. Ahora, esta pregunta también está en relación a los niveles de TSH, y nos preguntan cuando el resultado de TSH es superior a 5, ¿es hipo o hipertiroidismo? Bueno, voy a nombrarles una situación extrañísima, que es el hipertiroidismo central. Es muy, muy extraño.
realmente creo que como 1 de cada 10.000 personas podría presentar hipertiroidismo central, que es el exceso de producción de TSH y que aumenta la producción de hormona tiroidea. En el resto, que es la gran mayoría de las personas, la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, aumenta en respuesta a que hay poquita hormona tiroidea. Es decir, que en ese caso estaríamos hablando de hipotiroidismo. Lo que pasa es que con una TSH de 5, no sabemos si la T4 esté normal y hablamos de hipotiroidismo subclínico. Muchas gracias, doctora. Ahora, otra paciente nos dice, tengo hipotiroidismo. En este caso, ¿qué pasa cuando tengo los anticuerpos antiperoxidasa altos? Tener anticuerpos antiperoxidasa altos significa que las defensas están atacando a una sustancia de la glándula tiroides que se encarga de muchos procesos para producir hormona tiroidea, ¿sí? Es decir, tienes una enfermedad tiroidea autoinmune que se llama tiroiditis de Hashimoto y es lo que hablamos previamente, es una enfermedad tiroidea en la cual las defensas dirigen su acción específicamente hacia la glándula tiroides. Muchas gracias, doctora. Ahora nos preguntan, en el caso de tener hipertiroidismo, ¿usted qué recomienda más? ¿La terapia con yodo o la cirugía? Depende del origen del hipotiroidismo. Así como dijimos que en hipotiroidismo en realidad en la gran mayoría de casos no importa cuál sea el origen porque el tratamiento es el mismo en todos los casos, es decir, administrar o suplementar la hormona tiroidea que falta, porque la levotiroxina no es un medicamento, realmente es un suplemento, suplementar la hormona tiroidea que falta, si es autoinmune, por cirugía, por yodo, en cualquier caso, en el hipertiroidismo sí importa la causa, ¿sí? Usualmente, en el caso de enfermedad de Graves, si el hipertiroidismo es por una enfermedad autoinmune que genera producción de toda la glándula tiroides de hormona tiroidea excesiva, el 30%, más o menos, entre el 30 y el 50% de las personas que tienen enfermedad de Graves pueden resolver únicamente con antitiroideos después de 2 años, es decir, con el uso de metimazol o propiltiuracilo, usualmente metimazol, que es lo que administramos en la gran mayoría de los casos, porque también tienen un efecto inmunomodulador, ¿sí? Es decir, ayudan a que las defensas estén como más controladas en ese caso. Así que después de 1 o 2 años podemos encontrar resolución de la enfermedad sin necesidad de ningún otro manejo, recordando que los antitiroideos tienen efectos secundarios. Ahora, o podrían tener efectos secundarios en algunos casos. Sí, definitivamente el hipertiroidismo es severo si no se controla con medicamentos o en el caso de la presencia de un nódulo tiroideo o en el caso de un nódulo tiroideo que además al otro lado tenga cáncer de tiroides, cambia la situación, ¿sí? El adenoma tóxico y el bocio tóxico multinodular no resuelven, se controlan, pero no resuelven con antitiroideos. Así que las opciones son o yodo o cirugía a futuro. Inicialmente se usan antitiroideos, pero posteriormente el manejo tiene que ser definitivo con alguna de las dos. Las dos tienen ventajas y desventajas. Si en el caso en que les comentaba que hay uno o muchos nódulos que producen hormona tiroidea y por otro lado hay uno que es un cáncer de tiroides, el mejor manejo definitivamente es cirugía, porque con la cirugía resolvemos las dos cosas, el hipertiroidismo y el cáncer de tiroides. El yodo es muy utilizado en Colombia como manejo definitivo en hipertiroidismo. Tiene muy pocos efectos secundarios, en realidad las tasas de lesión de la médula por yodo son muy bajitas, en dosis tan bajitas como para administrar para hipertiroidismo, y el problema realmente del yodo, primero es que después del yodo el control es muy variable, inicialmente en hipertiroidismo, después hipo, después el control es muy difícil, así que hay que estar muy estrictos en el seguimiento, y dos, que si tienes orbitopatía, es decir, tienes compromiso de los ojos, ya o tienes unos anticuerpos muy elevados, era fumadora, bueno, todas estas cosas que aumentan el riesgo de que empeoren los ojos, con el yodo podría empeorar la orbitopatía. Entonces, la respuesta es depende del caso, pero les di como una amplia versión de lo que podría suceder en cada caso. Muchas gracias, doctora, muy claro. Ahora nos preguntan muchos comentarios muy buenos diciendo que la charla ha sido muy clara, que muchas gracias. Ahora viene otra pregunta, dice, ¿existe un riesgo mayor de infección en pacientes eutiroideos
que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos? Se refieren, cuando hablan de eutiroideos, se refieren a que tienen una función tiroidea normal, ¿sí? Y incluso en hipotiroidismo o hipertiroidismo, teniendo anticuerpos positivos, esos anticuerpos no aumentan el riesgo de infecciones, porque no estamos hablando de inmunosupresión, no estamos diciendo que están las defensas bajitas. Entonces, no, definitivamente no aumentan el riesgo de infección ni por COVID ni por ningún otro virus específico. Perfecto, doctora. Acá nos preguntan cómo recomendaría usted manejar esos casos de pacientes que están eutiroideas, que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos y que están en embarazo. Lo hablamos hace unos días, justamente cuando hablamos de enfermedad tiroidea y fertilidad. Realmente los anticuerpos antiperoxidasa positivos hacen que la hormona tiroidea que está circulando, a pesar de que está diciendo eutiroideos, quiere decir nuevamente que la función tiroidea está normal, no está ni faltando ni sobrando hormona tiroidea, pero tener anticuerpos antiperoxidasa positivos podría ser que en el ovario no llegara suficiente hormona tiroidea, así que pensando en un embarazo, lo ideal sería hacer una suplementación. Ahora, en mujeres que están ya embarazadas, que es la pregunta, definitivamente tener anticuerpos positivos nos obliga de alguna forma a tener un poquito mayor control de la función tiroidea. No, idealmente menor de 2.5. Hace unos días el doctor Willes justamente nos preguntaba que hay un metaanálisis, un estudio grandísimo que dice que no hay diferencia entre suplementar hormona tiroidea o no en pacientes durante el embarazo que tienen eutiroidismo y anticuerpos positivos, pero si bien existen esos metaanálisis, muchos estudios muestran que hay una disminución en la cantidad de hormona tiroidea que llega específicamente al feto y por lo tanto el riesgo de alguna forma termina siendo mayor. Así que en mi concepto, si tienen anticuerpos positivos y están especialmente en primer trimestre del embarazo, se mantiene, si bien la hormona, la TSH, está normal en 4, idealmente debería mantenerse por debajo de 2.5. Perfecto, gracias, doctora. Ahora nos preguntan en relación a la dieta, ¿usted considera indispensable el consumo de sal yodada en el hipotiroidismo? Bueno, la sal yodada se ha decidido por diferentes países en el mundo como una suplementación por el déficit que se encontraba hace muchos años de yodo en la población y el riesgo que tenía, especialmente en el embarazo, de complicaciones por hipotiroidismo en los fetos y en los bebés y en las mamás embarazadas y en general en la población. En Colombia se ha demostrado una sobresuplementación, pero incluso evaluando estudios muy recientemente publicados como el del doctor Hernando Vargas, definitivamente empezamos a ver que ese exceso de yodo se presenta también por el consumo excesivo de sal en las casas, ¿sí? No porque necesariamente haya un exceso de suplementación de la sal en Colombia, sino porque en los hogares se consume excesivamente sal y empaquetados y embutidos que tienen más sal aún. Entonces, en realidad sí es necesario, más que la sal yodada, la suplementación adecuada. Lo que pasa es que comiendo solamente frutas, verduras y demás, tenemos un nivel aproximado de yodo, de lo que se ha demostrado en algunos estudios de yoduria, un poquito más bajo de lo que usualmente se requiere. Y en Colombia tenemos un exceso de suplementación de yodo porque le ponemos más sal. Entonces, la sal yodada se requiere en todos los países porque es la forma de comprobar que sí estamos recibiendo un mínimo de yodo en la alimentación, pero si consume yodo de otras fuentes, pues no necesitaría la sal yodada en ese caso. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ahora nos preguntan también en relación a la dieta, si la dieta vegetariana tiene alguna consecuencia para los pacientes con hipotiroidismo. Bueno, el problema de las dietas vegetarianas es hacer bien la dieta vegetariana, porque desafortunadamente más del 50% de las personas
que tienen una alimentación vegetariana no lo hacen adecuadamente y suspenden micronutrientes y macronutrientes muy importantes dentro de la alimentación. El punto dentro de la dieta vegetariana no es específicamente hacia la tiroides. En realidad, el problema de la dieta vegetariana es el déficit de otras sustancias, como la vitamina B12, por ejemplo, que usualmente debe ser suplementada. En algunos casos empeora los déficits de hierro y las anemias ferropénicas, que también deben ser suplementadas, pero lo importante es tener dentro de la dieta vegetariana una suplementación, o sea, conocer exactamente qué alimentos contienen yodo, hierro, calcio, vitamina B12 en realidad se recibe usualmente de las carnes rojas, entonces es difícil, de las carnes en general, que tengan una buena suplementación. La mayoría de los pacientes vegetarianos, especialmente veganos, que veo desde hace muchos años, están recibiendo administración o inyección de vitamina B12 para suplir eso, pero hacia la tiroides no habría ningún problema. Gracias, doctora. Ahora, hacen una pregunta acá que asumo que es de un médico porque tiene características más detalladas, pero acá nos preguntan básicamente, doctora, es que usted nos ha venido contando en conferencias anteriores que probablemente en cualquier caso de infección el requerimiento de levotiroxina puede incrementarse. ¿Cómo considera usted que se debe ajustar la dosis de los pacientes que tienen coronavirus y pues que pueden llegar a estar hospitalizados e incluso en ventilación mecánica? Bueno, digamos que el primer punto es, a diferencia, por ejemplo, del embarazo, en que ya sabemos que si hay un diagnóstico de hipotiroidismo en el embarazo se aumenta más o menos el 25% de la dosis que reciben, o después de una cirugía que calculamos de acuerdo al peso más o menos 1.6 microgramos por kilo de hormona tiroidea, en el paciente con coronavirus no podemos calcularlo así, ¿sí? Es decir, no hay un porcentaje para este tipo de pacientes. Lo que es cierto es que un paciente cuando ingresa con cualquier enfermedad a una hospitalización que tiene diagnóstico previo de hipotiroidismo, especialmente si entra a la unidad de cuidado intensivo, idealmente al inicio deberíamos solicitar los estudios adecuados, incluyendo TSH y T4, ¿sí? Y en el caso en que esté controlado, simplemente pues continuar con la dosis de hormona tiroidea y hacer un seguimiento. ¿Qué pasa en los pacientes en unidad de cuidado intensivo? Desafortunadamente, cuando no tenemos diagnóstico previo de un hipotiroidismo, podría generarse algo que se llama síndrome de eutiroideo enfermo, en el cual la T4 se mantiene normal, pero la T3 disminuye y la TSH se aumenta. Entonces, hay algunas alteraciones que se presentan normalmente en un paciente crítico, pero si ya tiene diagnóstico de hipotiroidismo previamente, lo primero es hacer estudios al ingreso y saber qué dosis van a estar necesitando. Y si el paciente está aún más crítico, volver a hacer estudios para saber si tienen que aumentar la dosis de levotiroxina. ¿Cómo hacen la diferenciación? Como estamos hablando, creo que con un médico le voy aquí ¿cómo diferenciamos entre un síndrome de eutiroideo enfermo y un hipotiroidismo que esté mal controlado? Porque en el síndrome de eutiroideo enfermo lo que encontramos es un cambio en la T3, en la T4 prácticamente ningún cambio y la TSH se encuentra dentro de límites normales. En el hipotiroidismo que está mal controlado, la T3 no tiene por qué evaluarse ni siquiera, no se altera, y la T4 debería estar disminuida con la T4 aumentada, TSH aumentada. Entonces ahí vemos la diferencia entre el síndrome de eutiroideo enfermo y el hipotiroidismo, y de acuerdo a eso ajustamos la dosis. Muchas gracias, doctora. Aquí regresando entonces un poquito a las preguntas de los pacientes, nos pregunta una paciente, doctora María Jimena, tengo hipotiroidismo y esta es una duda súper frecuente en los pacientes, doctora, y es, tengo hipotiroidismo y no logro bajar de peso, es muy difícil. ¿Qué recomienda usted aparte de la alimentación? Bueno, en los pacientes con hipotiroidismo, dentro de los puntos que se han descrito previamente es que el hipotiroidismo tiene que estar mal controlado, es decir, te está faltando hormona tiroidea y es evidente que la TSH está un poco elevada y la T4 va a estar baja, o por lo menos la TSH se eleva cuando está faltando hormona tiroidea, y eso es lo que hace que metabólicamente uno esté más lento.
Pero si tiene una TSH dentro de límites normales y una T4 libre dentro de límites normales, y hablamos de límites normales, teniendo en cuenta que muchos pacientes necesitan una dosis un poquito más alta, ¿sí? Manteniendo la T4 normal, pero hacia el límite medio superior, ¿sí? Porque probablemente en esos pacientes antes esa no era su hormona tiroidea circulante. Entonces, si la hormona tiroidea va de, voy a poner un ejemplo, 0,7 a 1,7 la T4, y antes de que empezara el hipotiroidismo o fuera operada la tiroides tenía normalmente 1,2, pero ahora está en 0,8, sigue siendo dentro del rango normal, pero no es su normalidad. Entonces, a veces necesitan un poquito más de hormona tiroidea si la TSH está muy por encima y la T4 sí está como hacia el límite inferior. Pero en la gran mayoría de casos, si hay un buen control de suplencia de hormona tiroidea, la causa no es el hipotiroidismo, ¿sí? Así que debemos buscar otras causas, evaluar la alimentación. Yo lo decía hace unos días, muchas veces creemos que comemos bien, pero empieza uno a notar y dice, cuando lo lleva al médico, cuando me llegan a mí los reportes de los diarios de comida, digo, pero no, yo no entiendo. Nos decíamos que estabas comiendo muy bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el paciente dice, yo no sabía que yo comía tan mal, ¿sí? O hay cosas que creemos que no son malas y que son adecuadas para bajar de peso, y cuando ya lo analizamos o lo vemos con alguien experto, entendemos que estamos comiendo cosas hipercalóricas o con índice glicémico muy alto. Entonces, definitivamente la alimentación y el ejercicio son indispensables. A veces el ajuste del ejercicio a las frecuencias cardíacas adecuadas de cada paciente sería mucho mejor, porque hay tipos de ejercicio que ayudan aún más a bajar la grasa visceral y mejorar también metabólicamente, y pues una suplencia adecuada de hormona tiroidea. Muchas gracias, doctora. Ahora, esta pregunta es en relación al cáncer de tiroides, y esta paciente nos dice: ¿qué intervalo de tiempo un paciente con antecedente de cáncer de tiroides debe tener suprimidos los niveles de TSH? Perdón. ¿Qué tanto intervalo de tiempo? Perdón, que me perdí. ¿De qué intervalo de tiempo? Los pacientes con cáncer de tiroides, ¿por cuánto tiempo deben tener suprimido el nivel de TSH? Ok. Eso depende. Hace muchos años se consideraba que todos los pacientes con cáncer de tiroides debían tener una TSH por debajo de 0,1 nanogramos por mililitro, independiente si la T4 estaba alta. Ahora sabemos que depende de la estadificación inicial, que lo evaluamos definitivamente con el reporte de la patología y con otras evaluaciones adicionales que hacemos. Si los pacientes están estadificados adecuadamente y está en riesgo bajo de recaída, y en el tiempo lo restadifican como una respuesta excelente, ¿sí? Es decir, que tiene tiroglobulina y anticuerpos negativos, la ecografía, el mapeo ganglionar está negativo, era riesgo bajo, la TSH se puede mantener en adelante, independiente si la restadificación fue a los 6 meses después de la cirugía, en adelante se puede mantener hasta 2 nanogramos por mililitro sin ningún problema, es decir, no tan suprimida como antes se consideraba. Sí, tenemos un riesgo intermedio o alto de recaída por el resultado de la patología, idealmente en riesgo intermedio entre 0,1 y 0,5 hasta lograr una respuesta excelente, ¿sí? Como les digo, tiroglobulina y anticuerpos negativos y mapeo ganglionar negativo. Así que uno podría mantener niveles de 0,1 a 0,5 y después mantenerlos hasta 2 de TSH sin problema. Y en riesgo alto, idealmente mantener la TSH por debajo de 0,1. ¿Qué es indispensable en este punto? Indispensable que la T4 nunca esté muy por encima del rango normal, ni que el paciente esté hipertiroideo para lograr esta inmunosupresión. Porque lo que podemos hacer en ese caso es generar efectos secundarios por el exceso de hormona tiroidea, osteoporosis y alteraciones en general, como las que les comenté del hipertiroidismo previamente. Muchas gracias, doctora. Ahora, nos preguntan, al cierre de su charla nos contaba que algunas sustancias como la biotina podían alterar la medición de la TSH. Entonces nos preguntan por qué la biotina altera el examen de TSH. Bueno, la biotina no altera la función tiroidea. La biotina
se utiliza en muchos exámenes hormonales, incluyendo el estudio de TSH y T4, tanto el de las hormonas tiroideas T3 y T4 como el de TSH, requieren de biotina para poder hacer el estudio. O sea, es parte de lo que usa el laboratorio, lo que usa el equipo para poder hacer el estudio, porque permite pues la unión de algunas sustancias para medir los niveles de TSH. Si consumimos en exceso de biotina, ¿sí? Estamos hablando más de 35 microgramos al día, el exceso de biotina circulante hace que toda esa biotina se pegue y haga un resultado falsamente bajo de los niveles de TSH o un resultado falsamente bajo de los niveles de T4, haciéndonos pensar que de pronto el control es adecuado cuando realmente la TSH está alta, o al contrario, en hipertiroidismo, haciéndonos pensar que hay un hipertiroidismo cuando realmente no existe tal hipertiroidismo. Entonces, lo ideal en ese caso es suspender por lo menos 3 días antes, es decir, 72 horas antes del estudio, la biotina para disminuir la probabilidad de que ese exceso de biotina circulante se pegue a la hormona tiroidea y a la TSH en el laboratorio. Muchas gracias, doctora. Ahora, esta pregunta la voy a agrupar. 3 pacientes nos hicieron una pregunta similar, entonces la voy a agrupar en solo una, y está relacionada a qué riesgo tienen los pacientes con antecedente de carcinoma papilar de tiroides o cualquier otro tipo de cáncer de tiroides para sufrir de coronavirus. Entonces, ahí parafraseo un poquito. Entonces, ¿cuál es el riesgo de estos pacientes con cáncer de tiroides para sufrir de coronavirus? ¿Está el riesgo aumentado? En realidad no, yo les decía durante la charla que tengo incluso una paciente que hoy me hizo esa pregunta porque fue a un procedimiento y en el procedimiento le dijeron no le podemos hacer ningún procedimiento porque usted tiene las defensas bajas porque tuvo un antecedente de cáncer de tiroides, ¿sí? Y eso no es cierto, ¿sí? Cuando tenemos cáncer de tiroides, lo que tenemos es una cantidad de células creciendo, puede ser durante muchos años o a veces creciendo más rápidamente en el carcinoma anaplásico, en la tiroides, ¿sí? Pero eso no tiene ninguna afectación sobre nuestras defensas. No estamos recibiendo, en el 99% de los casos, no están recibiendo los pacientes con cáncer de tiroides en la gran mayoría de casos ningún tipo de quimioterapia, así que tampoco están recibiendo medicamentos que les bajen las defensas, y tener un cáncer de tiroides, así sea presente en ese momento o con metástasis del cáncer de tiroides, no hace que tengan una disminución de las defensas y por lo tanto no aumenta el riesgo de coronavirus. Gracias, doctora. Esta pregunta nos la hace una paciente y nos dice, si me hacen exámenes y salen las inmunoglobulinas alteradas por el hipertiroidismo que tengo, esas inmunoglobulinas podrían confundirse con las inmunoglobulinas alteradas que salen en el examen de COVID-19. Ya entiendo. Realmente no. La respuesta es no. Son muy diferentes. Lo que pasa es que en el estudio de COVID-19 no estamos midiendo inmunoglobulinas, es decir, las medimos cuando queremos, que es lo que yo quiero hacer, estudios de anticuerpos, ¿sí? Es decir, cuando queremos saber si alguna vez ya tuvimos el virus y no nos dimos cuenta. En este momento estamos midiendo la presencia del virus, ¿sí? Entonces están midiendo algunas sustancias presentes en el virus para saber cuando ya hay una carga de virus suficiente, podemos saber si es positivo. Pero no se están midiendo inmunoglobulinas para saber si tiene diagnóstico de COVID. Se hacen estudios de inmunoglobulinas anti-COVID cuando queremos saber si alguna vez tuvimos la infección y que ya tenemos anticuerpos contra ese virus. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ahora nos preguntan, una paciente con síntomas de sudoración, dicen descontrol hormonal y aumento de peso, que tiene una TSH ligeramente elevada, en 5.3, ¿usted considera que debería recibir tratamiento? Los síntomas pueden deberse a otra cosa, ¿no? Porque me dices que tiene sudoración, pérdida de peso. Aumento de peso y descontrol hormonal, lo ponen así.
bueno, la sudoración es más frecuente que se presente en el hipertiroidismo, ¿sí? Si uno tiene sudoración, pero tiene hipotiroidismo, debe buscar otra causa asociada, ¿sí? Porque definitivamente la causa no es el hipotiroidismo. Y la TSH que me está describiendo usualmente se debe a una falta de hormona tiroidea, es decir, hipotiroidismo. Si tiene una TSH de 5 o por encima de 5, independiente del nivel de T4, pero tiene anticuerpos positivos, requiere suplementación con hormona tiroidea, ¿sí? Pero aparte de eso, debe evaluar la causa de la sudoración porque definitivamente esa no va a ser la causa. Gracias, doctora. Ahora, acá nos hacen dos preguntas que me parece que usted las mencionó durante el transcurso de su presentación, pero me parece relevante recordárselas a los pacientes. ¿Cuál es la hora más propicia para tomarse la levotiroxina? Y en los casos, los días, por ejemplo, que los pacientes van al laboratorio a hacerse el control de la TSH, ¿deben o no tomarse la levotiroxina? La verdad, esa es una pregunta súper importante porque normalmente yo me he dado cuenta que los pacientes no les dicen eso. Y depende. La hora ideal para tomársela es en ayunas, al menos una hora antes del desayuno. Pero depende. Es decir, tenemos que ajustarnos. Yo tengo pacientes embarazadas que en la mañana temprano, si tienen que esperar una hora para desayunar, les da durísimo, unas náuseas espantosas y la calidad de vida se les altera. Y tengo pacientes que me dicen, no puedo tomármela en la mañana antes del desayuno porque salgo madrugada, mis hijos, no alcanzo a desayunar entonces y no me la tomo. Entonces, hay dos cosas. Una es tomársela en la mañana madrugada o 4 horas después de la cena. ¿Eso qué permite? Permite que se absorba mejor la tableta de levotiroxina. Es decir, que si está tomando 100 microgramos y usted siempre se la toma antes del desayuno, por lo menos una hora antes, esos 100 microgramos se absorba por lo menos el 80% de la tableta y siempre sea la misma absorción. Si usted ingresa comida, pues hace que, primero, no siempre sea la misma absorción de la tableta y segundo, que se absorba menos. Entonces, que probablemente necesite más dosis, ¿sí? Pero depende el paciente. Yo le había dicho a María Teresa y les digo, tengo un caso en casa en el que me cansé de decir en ayunas, una hora antes del desayuno, y mi esposo me dijo, mire, a mí se me olvida, yo no me la voy a tomar una hora antes del desayuno porque entonces no alcanzo a desayunar, olvido la tableta, así que tomamos la decisión, tómatela en el desayuno y te subo la dosis, ¿sí? Y muchos pacientes a veces necesitan que uno comprenda ese tipo de situaciones específicas porque desafortunadamente tenemos que ajustarnos y no alterar la calidad de vida de todo el mundo y no se puede obligar a alterar su vida para poder, lo mismo, si tiene que tomarse el calcio, el omeprazol, todo eso en la mañana temprano porque no tiene otra opción, pues necesitamos más dosis, subimos la dosis de levotiroxina que no es tan grave como si alterarle de pronto la calidad de vida. Entonces lo ideal es antes del desayuno al menos una hora o 4 horas después de la cena. Y tú me completaste con otra pregunta, que qué pasa si se van a tomar el examen de laboratorio, sí. Ese día deben tomarse o no la levotiroxina. Idealmente no. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se toman la levotiroxina muy temprano. Entonces se levantan a las 5 de la mañana o a las 4:30, se toman la levotiroxina y el laboratorio llegan a las 6, pero le hacen el examen a las 8. Así que han pasado más o menos 3 o 4 horas de la absorción de la levotiroxina. La TSH no cambia, pero la T4 libre podría estar falsamente más alta porque están midiendo el medicamento que hasta ahora está circulando. Entonces, idealmente no tomársela antes del examen. Muchas gracias, doctora. Ahora voy a cerrar, si le parece bien, porque ya estamos un poquito excedidos de tiempo. También otro tema que me parece muy relevante, yo le comentaba en días anteriores que mis papás también son de los pacientes que toman bastantes medicamentos para la presión, la aspirina, el omeprazol, y además toman levotiroxina. ¿Qué recomendaciones le da usted a los pacientes que están tomando tantos medicamentos y que además se tienen que tomar la levotiroxina? Bueno, los medicamentos que se han descrito, porque hay algunos otros que también alteran la absorción de la levotiroxina todavía no están bien descritos, pero los medicamentos que se han descrito que más alteran la absorción de la tableta de levotiroxina son omeprazol, antiácidos, calcio, hierro,
¿sí? Y sucralfate. Son los medicamentos que más alteran la absorción. Lo ideal con esos medicamentos específicamente sería tomárselos al menos 4 horas después del medicamento. Sería lo ideal, ¿sí? Y lo ideal sería tomarse la levotiroxina en ayunas, con agua y sin ningún otro medicamento, y por lo menos 1 hora después. Sin embargo, como yo te lo decía previamente, hay pacientes que toman tantos medicamentos, ¿sí? Que por lo menos esos que acabo de nombrar idealmente después, pero si se va a tomar el medicamento de la presión, no se ha descrito que ningún medicamento para la tensión arterial altere la absorción de la levotiroxina, por ejemplo, que es un medicamento que frecuentemente se utiliza también en personas polimedicadas. Entonces, el medicamento de la tensión no se ha descrito alterar la absorción. Si está tomando algún medicamento para la diabetes, depende, la metformina mejor que sea más tardecito, pero el resto de medicamentos, lo importante es que no olvide tomar sus medicamentos, y si le queda más fácil en la mañana al mismo tiempo que la levotiroxina, se sube la dosis de la levotiroxina, pero tenerle control de la función tiroidea adecuado. Y lo que sí es importante es 2 cosas. La primera, que si decidió que todos los días se toma el de la tensión, o sea, el losartán, por ejemplo, con la levotiroxina y con la hidroclorotiazida, entonces sean siempre los mismos. Y no, ay, pero es que hoy me voy a tomar el omeprazol y después mañana el calcio, porque entonces vamos a tener un descontrol loco. Entonces, que por lo menos sean siempre los mismos medicamentos a la misma hora. Buenísimo, gracias, doctora. Finalmente, antes de ir a la última pregunta, si a usted le parece bien, me gustaría invitarla a poner la última diapositiva en donde está su información de contacto, porque hay muchos pacientes que la están preguntando. Y mientras usted, gracias doctora, mientras usted nos termina de compartir allí la diapositiva, la última pregunta está relacionada también con el mecanismo de toma, la vía de administración de la levotiroxina. La levotiroxina se debe tomar con agua, se debe pasar de una vez, se usa sublingual. ¿Cuál es la forma correcta de tomarla? La forma correcta es tomarla con suficiente agua, ¿sí? No tiene que ser 1 litro de agua, pero sí un medio vaso de agua o un vaso con agua, que sea con agua, porque algunas otras, como te decía, los jugos son un error, disminuyen o alteran la absorción de la levotiroxina. El café mejor evitarlo en esos casos porque también altera la absorción de la levotiroxina, así que idealmente únicamente con agua. Y si quieren tomar algunas otras cosas, hace unos días hablamos de un paciente mío, que creo que me está viendo incluso, que no encontrábamos la causa por la cual no mejoraba el control de la función tiroidea, y después, interrogando otra vez todo, encontramos que su esposa todos los días lo obligaba a tomarse al mismo tiempo en ayunas una cucharada de aceite de oliva. Entonces, el aceite de oliva, la cucharada es cierto, pero úsenlo con las ensaladas, encima de la ensalada, y no obliguen a los esposos a tomársela en ayunas y menos con la levotiroxina, porque puede ser un problema. Entonces, idealmente, pasársela y tomársela en ayunas. Buenísimo. Bueno, doctora, creo que le agradezco mucho por este tiempo extra que nos regaló hoy. Creo que resolvimos la mayoría de las preguntas que estaban disponibles en el chat. Esperamos que para ustedes haya sido de utilidad. Aquí de nuevo queda la información de contacto de la doctora María Jimena. Y bueno, y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Doctora, nuevamente gracias. Que pasen feliz noche. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.